Bienvenidas, bienvenidos. Nosotras somos Factor Experta, patrocinado por GESPA, Energías Limpias y Medio Ambiente. Mi nombre es Candy Ashanti Domínguez y el día de hoy estoy con nuestra host, Adriana Guzmán, y tenemos una invitada de lujo, la maestra Vania Terrones Barrera. El día de hoy nos va a platicar en nuestro cuarto episodio sobre la industria automotriz y cómo la electromovilidad está revolucionando esta industria. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Factor Experta. Yo estoy muy contenta de compartir el foro con la invitada especial que tenemos, la maestra Vania Terrones, quien nos ayudará a desarrollar el episodio 4, Voltaje Estratégico. Ella lleva más de 10 años en el sector de la electromovilidad en México y es ingeniera química de formación con una maestría en ingeniería ambiental en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como gerente de vehículos eléctricos en Jack México y ha trabajado también en la industria, en el sector público, tanto en SEDEMA como en Semarnat. Se ha consolidado como una de las voces técnicas más sólidas en el ecosistema de la electromovilidad en México y nos acompaña hoy. Entonces, Vania, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que por cierto se tardó más de un mes en acompañarnos, en venir. Estoy ocupada. Quédense a descubrir toda la trayectoria de la experta que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues me tardé porque tenía que tomar terapia antes de venir aquí. No, muchísimas gracias y espero que esta charla les sirva o que conozcan, ¿no?, más de nosotros, de nuestra trayectoria y pues que más y más mujeres se sumen a estos podcasts, que nos escuchen, que las escuchen. Sí. Qué bueno que no te hayas asustado con mi invitación y que pudimos coincidir. No, sí me asusté. O sea, quiero que quede claro que sí me asusté. Pensó, ¿va a venir a trabajar? Pero bueno, pues ya estamos aquí y quiero que nos empieces a contar un poquito más de ti. ¿Quién es Vania? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que le impulsó a estar hoy en día en la industria? Y pues a ser una de las mujeres que lidera este sector. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que eso es broma, que vine con engaños, no, claro que no, estoy muy agradecida por estar aquí. Y bueno, a ver, ¿quién es Vania? Yo me gustaría mencionar que yo soy orgullosamente guerrerense, tuve la oportunidad desde muy chica estar fuera de mi terruño, se llama Tecpan. Vivo desde los 15 años sola, entonces el tema de la independencia y hacer cosas sola, que luego a las mujeres creo que nos da mucho miedo, o sea, es algo que yo no conozco. Me vine a estudiar a la Ciudad de México, estudié ingeniería química, porque en aquel entonces no estaba pensando yo en ser ambientalista, ¿verdad? Estaba pensando en ser petrolera o estar en la industria química. Pero la vida me fue llevando al buen camino del medio ambiente. Tuve un maestro, el doctor Enrique Rico, que en paz descanse, este año se nos fue, pero él fue una pieza clave para que yo decidiera migrar o darle esta orientación a mi carrera hacia temas de medio ambiente. Y obviamente pues pasé por agua y aire y demás, pero tuve la fortuna de tener mi primer trabajo relacionado con calidad del aire, que fue donde conocí a Candy. Estuvimos trabajando en la Ciudad de México, y pues de ahí pues me llamó la atención, ¿no?, el tema de la transición energética, porque ¿te acuerdas cómo estuvimos en el programa? Empezábamos en esa época, y en esa época hablábamos de cómo pasar al Euro 6, ¿no? Cómo poner filtros de partículas. Y veíamos la electromovilidad como imposible, algo futurista, pero muy futurista. Y pues de ahí empezó como que mi tema de match entre medio ambiente y coche. Y afortunadamente pues estuvimos juntas también en Metrobús, en el proyecto de la primera línea, pues 100% eléctrica, que fue línea 3, ahí estuvimos, salimos en la foto. Y de ahí migró a Semarnat, y pues ahorita de la industria, bueno, más bien del sector público paso a la industria privada. Es una larga experiencia, son más de 15 años ya de trayectoria sólida, implementando proyectos
No seas así, no, yo creo que son menos, Y pues eso es parte del nivel de las expertas que tenemos en el podcast. Y pues me gustaría que nos contaras, por ejemplo, qué fue lo que te impulsó a dar este salto de la industria del sector público al sector privado, que creo que puede ser una parte de lo que ha fortalecido incluso tu experiencia, porque aquí ya lo platicábamos igual en los episodios anteriores, pero en el sector público aprendes demasiado y aprendes rápido, implementas los proyectos porque a veces hay periodos muy cortos, pero me imagino que los retos son completamente diferentes ahora en Jack y pues más en la industria que es privada. Sí, mira, el estar en Jack pues obviamente me cambia muchísimo el panorama, ¿no? De lo que yo venía haciendo. Y como dices, o sea, son proyectos en el sector público que el tiempo es corto, el presupuesto, ¿no? También es corto, pero ¿sabes qué te da mucha experiencia en el sector público? Que aprendes o revisas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos en Metrobús, pues tocó ser integradora, ¿no? Tocó que todo el equipo que estábamos ahí, pues era como el integrador del proyecto y estar tocando puertas, revisar o atender proveedores, saber de varias marcas o conocer el line-up de varias marcas, conocer aliados de infraestructura. Entonces siempre yo creo que en el sector público, o al menos a mí, creo que te da como una visión de un poquito de todo. Cuando me llega la invitación de Jack, porque realmente fue como un accidente de mi CV, que nunca lo bajé de estas plataformas de buscar trabajo, y pues me llegó, yo creo que la invitación, pues sí, en el momento oportuno de mi vida, ¿no? Porque yo vivía en otra ciudad, cuando estaba en Semarnat yo vivía en Mérida, y me tocó, pues sí, tomar una decisión, cambiar totalmente de lo que yo ya conocía, pero fue también el quitarme una espinita, ¿no? Porque yo también me preguntaba muchas veces, ¿qué hubiese sido de Vania si su carrera la hubiese hecho siempre en la industria privada? Entonces, pues esta fue como la oportunidad perfecta, creo que todo cuadró bien, el momento fue el adecuado, mis líderes actuales creo que son los adecuados para yo poder estar en una industria que para mí es desconocida y que todos los días pues estoy aprendiendo algo nuevo. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Vania, porque a veces como ambientalistas nos gana nuestro corazón ambientalista. Sí. Y yo te imagino como alguien, como un caballo de Troya, que está dentro de la industria intentando descarbonizar, porque conozco tu corazón ambientalista. Y pues sé bien, o sea, vivimos muchas cosas cuando nos peleábamos en aquel entonces con la industria que no quería vender Euro 6. Y pues recuerdo esas peleas, ¿no? O sea, sé que ese corazoncito ambientalista, a veces con los objetivos de una empresa privada, ¿no? Que pues son empresariales y demás, ¿cómo luchas para que esos ideales ambientalistas puedan casar o puedan influenciar a descarbonizar la industria? Ok, sí, o sea, sin duda es como un tema. Bueno, uno cree o se entiende que la industria automotriz pues sí es siempre como que esa pelea, ¿no? El tema del negocio versus el tema ambientalista, porque sí, el tema ambientalista es como la parte romántica, ¿no? El tema de la electromovilidad pues nació así, ¿no? Como un impulso para mejorar la calidad del aire, pongámoslo así. Pero sí me gustaría como mencionar que el lugar en donde estoy no es una empresa que esté peleada con esto, ¿sabes? O sea, es una empresa que desde 2019 está impulsando la electromovilidad y que está aplicando el tema de la democratización de la electromovilidad. Entonces, eso para mí al final es un poco fácil, ¿sabes? No estoy adentro en mi trabajo como que en una lucha interna de que más eléctricos y los otros digan que no. Todos impulsamos, todos queremos más eléctricos, porque
entendimos que sí es un bien para la humanidad, ¿no? Sí es una tecnología que nos va a ayudar a reducir emisiones y bueno, todo lo que ya sabemos y que las PM2.5 y demás. Pero también ya la industria entendió que el tema de la electromovilidad también es un tema financiero. Ya cuando regresan a ver las ventajas que tiene la electromovilidad, ya no existe ese choque. Y ya las mismas empresas, ahorita, por ejemplo, yo tengo la fortuna de acompañar, ¿no?, algunos proyectos, ¿no?, de transición de electromovilidad. Ya no es tanto que uno va a convencer y que les avientas como que todo el rollo. Sí llegas a resolver algunas dudas, pero ellos llegan pidiéndote. Porque ya hay empresas aquí en el país que ya tienen estrategias de sostenibilidad, que ya hablan de ESG, ya hablan de limpiar su alcance 1. Entonces, eso ya hace muchísimo más fácil la conversación. Y es que al final todo esto, o sea, ya lleva muchos años ocurriendo y ya es algo que se ha estado haciendo demasiadas conversaciones, se han hecho demasiados talleres, o sea, a nivel nacional y en la zona metropolitana hay esfuerzos alineados desde el sector público para que ocurra esta transición energética, para que los vehículos eléctricos ya sean una realidad. Pero creo que aún así hay una pequeña parte que se sigue resistiendo porque siguen creyendo en ciertos mitos como el tema de la potencia o el tema de la autonomía, que se escucha como los detractores para que la transición energética ocurra, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras algunos de estos malentendidos que tú crees que son una pregunta que siempre te van a hacer y que de manera repetitiva la tienes que estar explicando. Ok, aquí yo creo que mencionaría 2 puntos. El primero es que creo que los clientes, o hablemos de clientes en general, llegan buscando un coche que tenga 1000 kilómetros de autonomía, ¿no? Porque al final eso te da tranquilidad, creo que al usuario le da tranquilidad, pero realmente no. O sea, yo soy una usuaria, yo manejo un vehículo eléctrico todos los días y yo cargo mi coche una vez a la semana. Entonces, sí, a lo mejor, incluso cuando la primera vez que empecé a manejar el coche, sí era de las que, a ver cuánta batería tengo, lo conectaba, o sea, yo lo conectaba todos los días. Y así me la viví una semana, ya cuando me dio la confianza y entendí cómo funcionaba, porque obviamente pues sabes la teoría. Y nunca manejamos un autobús, ¿verdad? Pero ya cuando empiezas a manejar y eso, o sea, la gente va resolviendo y creo que también es parte de nuestra chamba, ¿no? Como líderes de la electromovilidad, ir dándoles a la gente esa tranquilidad, que no necesitas esa autonomía de 1000 kilómetros, ¿no? Que si tus trayectos, no sé, son adecuados para un vehículo eléctrico, lo mejor es tener un vehículo eléctrico. Las empresas también ya lo entendieron, que también luego llegan, igual buscando el coche de 1000 kilómetros de autonomía, los prueban, hacen sus pruebas piloto y se dan cuenta que se gastan menos del 40% de la batería, ¿no? Y ya están pidiendo, oye, ¿no tienes un cochecito con menos batería? No, porque al final eso reduce el CAPEX. Esa es una. Pero creo que es también el tema de desconocimiento y pues yo creo que paz mental, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí, el tener un vehículo eléctrico sí necesita mucha administración, ¿no? Por ejemplo, yo les compartía que yo cargo mi coche una vez a la semana, pero yo ya sé que todos los jueves lo cargo. Punto. Pero hay otras personas que tienen su cargador en su casa y a lo mejor diario, cada tercer día, bueno, según lo que necesiten. Pero creo que sí, hasta que no manejas un vehículo eléctrico o hasta que no te quieres convencer o no das esa oportunidad de escuchar, empiezas a eliminar ese tipo de tabús. Y el segundo es que siempre se pregunta, ¿cuándo voy a cambiar la batería de mi coche? ¿Y eso cuánto me va a costar? O sea, tú y yo lo vivimos en aquella época cuando andábamos haciendo los TCOs. O sea, hasta metíamos, involucrábamos un cambio de batería a los 7 años. Sí, en el modelo financiero se puso a los 8 años el cambio de batería. Exacto, o sea, porque nosotros, nuestra concepción era que
pues en algún momento, a ver, no es que ya la batería no vaya a servir, pero ya no sirve para el fin de mover un coche, ¿no? Porque ya no te da la autonomía suficiente, que también creo que ya hay muchas cosas que se han ido como esclareciendo, ¿no? Conforme vamos explotando más esta tecnología. Pero sí, ese punto sigue siendo pues un tema que siempre se pone sobre la mesa, que hay que platicar, que hay que dar ejemplos. Nosotros, por ejemplo, tenemos vehículos circulando en aplicación y pues recorren 200 kilómetros por turno, hacen doble turno. Estos vehículos se echan entre 400 kilómetros al día y su batería tiene más del 90% de salud, ya con más de 400,000 kilómetros recorridos. A ver, hagan cuentas, para una persona a pie que hace 20,000 kilómetros al año, imagínate cuánto tiempo va a pasar para que se degrade a 90%, 80%, ponle. Pero ¿cuántos años van a pasar? Para ese tiempo ya la gente cambió su coche. Entonces, ese es un gran mito que se tiene por desconocimiento, creo. Okay. Mira, como dato, apenas lanzaron una encuesta este año sobre, o bueno, más bien para los usuarios de vehículos eléctricos, ¿no? De muchas marcas, Y una de las cosas que también les da miedo a los usuarios es quedarse sin batería, ¿no? Así como de, ¿y qué hago, no? Si ya se me queda sin batería. Y creo que es el gran miedo, ¿no? Que tenemos, por eso estás todos los días descargando tu unidad. Pero esta encuesta mencionaba que solamente el 8% de los encuestados alguna vez se ha quedado, pues, varado y que ha tenido que recurrir a, no sé, a alguna asistencia, ¿no? Pero es, o sea, mínimo, 1 de cada 10 personas o menos se ha quedado sin batería. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor hasta es por descuido, ¿no? Sí. De que no planeaste bien tu viaje, pero pues si no hay ningún problema. ¿Cuál sería el reto que hoy en día enfrentan la transición hacia vehículos eléctricos, por ejemplo, en términos de infraestructura aquí en México, ¿no? Porque ya dijiste lo clave, el planear el viaje. O sea, entiendo que ya hay varias herramientas en las cuales puedes ubicar centros de carga, pero ¿cuál sería el reto en cuanto a infraestructura que hoy en día tenemos acá en México en ese sector? Ok, mira, sin duda no está resuelto el tema al 100%. Eso, pues es un hecho, ¿no? La infraestructura pública no está resuelta al 100%. Ya es muy común que incluso cuando tú compras un vehículo eléctrico viene con soluciones para que cargas en casa, para que tengas un plan B si tienes alguna emergencia, con adaptadores, ¿no? Porque pues hay como múltiples conectores pues en el país, pero creo que algo que puede funcionar es que pues primero veas si el vehículo eléctrico es para ti, ¿no? Porque qué tal y que yo que soy de Guerrero, si me dijeran, ay, pues vas a ir cada fin de semana a Acapulco, pues me costaría trabajo, ¿no? Estar yendo en mi vehículo eléctrico a Acapulco, ¿no? Actualmente necesito un plan B cuando hago esos viajes familiares, pero pues no es que los haga tan recurrentes. Y que ya existe, o sea, realmente ya existen infraestructuras en las carreteras. También cada trimestre se lanza información de una asociación, la Asociación de Electromovilidad, y ahí pues se recaba como cuántos conectores hay, tanto públicos como privados, y ya hay más de 50,000 conectores en el país. ¿Y esto qué significa? Que ya hemos avanzado muchísimo, que tienes que planear tus viajes en electromovilidad si vas a hacer viajes largos, pero si vas a hacer tu día a día, o por ejemplo vehículos de última milla, en donde tienen su infraestructura en los patios, llegan, descargan o cargan mercancía, y mientras pasa eso los están cargando, realmente funciona súper bien. No necesita o no se ha necesitado en México tener resuelto a como creíamos, ¿no? O sea, que primero tiene que estar, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Muchísimos cargadores en cada esquina. Sin duda, insisto, sí se necesita todavía más infraestructura, pero también creo que al día de hoy ya no debe ser una limitante, no nos tenemos que esperar a que todo esté resuelto, ¿no? Como la vida, ¿no? O sea,
hay que ir paso a paso. Empresas que ya pueden tener ese transición a la electromovilidad porque su operación se los permite, ya lo están haciendo con inversión pues privada. O también, a ver, si quieres migrar hacia la electromovilidad, ahorita existe un vehículo que es fabuloso, que son los PHEV, que es la transición más fácil hacia la electromovilidad porque tienes un motor eléctrico, te acompaña un motor a combustión, entonces también te da o te quita esa, pues sí, intranquilidad de ¿y ahora dónde cargo? Y ahora necesito tener un cargador cada esquina. Puedes optar por eso, puedes empezar por eso. Esa, para mí, Vania, es el paso más natural que actualmente ya tenemos, con costos accesibles, vehículos muy eficientes y vehículos muy bonitos también, porque ya tienen, o sea, casi vuelan, ¿no? Tienen muchísima tecnología, tienen sistemas de seguridad súper desarrollados. Entonces, considero que si todavía te da miedo o si todavía estás esperando a que todo se resuelva, puedes optar por un vehículo híbrido conectable, irte como adentrando al tema de la carga, ¿no? Porque lo vas a poder cargar si tienes oportunidad en tu casa, si tienes oportunidad cuando vayas al súper, cuando estás en el cine lo estás cargando, y si no puedes cargarlo, pues tienes un plan B, ¿no? Y eso pues está muy bien. Y al final lo que yo he observado es que los clientes al principio a lo mejor no deciden instalar su cargador en casa para clientes PHEV, pero después lo terminan haciendo, porque se dan cuenta lo cómodo que es. Ya no vas a la gasolinera, no andas viendo dónde está más barato, y cuando ven su bolsillo, ahí es donde deciden si deciden exactamente con electricidad, si cargarlo. Pero bueno, es paso a paso. Okay. Ese es un muy buen tip, creo que deberíamos empezar a hacerlo, y además recuerden que es por el medio ambiente. Y resulta un poco irónico el tema ambiental, la formación que mencionabas al inicio en ingeniería química. Me pregunto cuántos ingenieras químicas han estado o empezaron para trabajar en el sector petroquímico y ahora están trabajando en electromovilidad. Aquí si conocen a más, taguenlos y compartan este video con ellos, con ellas. Porque, o sea, creo que surge desde algo irónico y es un poco lo que comentaba también Candy al inicio de o sea, todo este tema fue algo ambientalista, fue porque nos dimos cuenta que necesitábamos reducir emisiones, pero también hoy en día se vuelve ya algo financiero, también ya es una estrategia para reducir tantos vehículos, mencionamos un poco lo de la última milla, no tantos vehículos que tienen una característica ya obsoleta, y que siguen prestando el servicio, ¿no? Entonces se vuelven amigables para hacer estas renovaciones de flota, dan facilidades porque se ahorra en el combustible. Entonces creo que sí es una solución que se empieza a visualizar como 360 y es fenomenal que personas tan capacitadas y expertas como tú estén en ese sector y estén liderándolo. Y pues me gustaría solamente para ir cerrando un poco que nos cuentes qué es lo que más te ha sorprendido de Jack. Generalmente cuando empezamos a trabajar en un nuevo sector se tienen ciertos mitos, como por ejemplo el sector automotriz está completamente masculinizado, o esa es la percepción tal vez desde afuera, ¿no? Creo que difícilmente las mamás les dirían a sus hijas estudia ingeniería mecánica porque eso es algo para hombres, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue tu experiencia en ese sentido cuando llegaste a Jack, y qué te has encontrado en la posición en la que tienes, en la silla que ocupas, si has encontrado aliados, si has encontrado detractores de tu desarrollo, y que nos puedas platicar un poquito desde esta percepción de mujer empoderada, de líder feminista, qué ha sido lo que te ha costado más trabajo plantear. Ok. A ver, mencionabas, por ejemplo, que es muy difícil que tu mamá te diga que estudies que seas ingeniera mecánica, ¿no? Mi mamá me decía, ¿por qué no estudias ingeniería automotriz? Mi mamá es súper sabia, ¿no? Yo no sé por qué no lo sé. En algún momento sabía cosas, sí, cuando estaba yo decidiendo qué iba a hacer, porque primero decía que iba a ser abogada, porque mis papás son abogados. Luego, no, pues que ingeniera petrolera. Mi mamá, a ver, no estamos ni cerca de Pemex. Y elegí ingeniería química, pero en esas pláticas me decía, ¿por qué no? Y fíjate que sí tuve comentarios de, ya sabes, las tías incómodas, que decían, no, esa carrera es de hombres, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, yo ya veo en la industria o en la silla en la que yo ocupo,
que pues ya no es un tema de género, o al menos en donde yo estoy, creo que es un tema de capacidades, ¿sabes? O sea, no porque seas mujer o no porque seas hombre, importa, es más bien, o mi percepción ha sido como demostrar que sabes, pues a veces de saber escuchar, a veces sí ponerte y aferrarte, ¿no? Porque eso sí es cierto, muchas veces a las mujeres nos toca prepararte más, estudiar más para una reunión, o a lo mejor llevar tus apuntes, ¿no? Yo por ejemplo, una cosa que siempre hago es que siempre llevo una tablet que me acompaña a todos lados, en donde yo me siento también segura de que ahí tengo la información. Y quieras o no, pues también es como, pues algo, no sé, pues sí de género o algo así, ¿sí? Pero yo sí me siento privilegiada en el lugar donde estoy, o sea, compartirles que en Jack, en las líneas de ensamble, porque se ensamblan los vehículos aquí en México, hay mujeres ensamblando coches, y se designan mujeres porque son más detallistas, eso sí. O sea, luego a lo mejor a veces hasta nos obsesionamos, ¿no? Si vemos un colorcito en la diapositiva que no me gustó, hasta que veo el colorcito que me gustó, ya hasta ahí lo dejo, ¿no? Pero eso se ha visto o se ha sabido explotar por parte de la empresa, esas pues habilidades que luego pues las mujeres tenemos. Es muy grato escuchar eso, y qué bueno que cada vez más empresas en México empiecen a incorporar equipos multidisciplinarios y equipos que tengan tanto hombres y mujeres en diferentes niveles y en diferentes puestos. Y por capacidad. Además que sea basado en capacidades. Sin embargo, creo que es parte de la lucha que busca la equidad de género el empezar a poner esto sobre la conversación. Sin duda hay otros sectores que todavía faltan que empiecen a migrar a empezar a ver a sus perfiles y a las personas idóneas para ocuparlos, lejos de su género o incluso de su orientación sexual, ¿no? Entonces, solo me gustaría que, por ejemplo, hablando de los inicios de tu carrera, si pudieras compartirnos alguna vivencia en particular que te haya marcado, o cómo eran esas conversaciones cuando incluso tenías una silla diferente a una gerencia en tu postura de femenina. Ok, y creo que complementaría lo que mencionas, que también es muy importante seguirnos ganando los lugares y no por una cuota, ¿sabes? Porque también hay muchas, a lo mejor, empresas que implementan como 50-50. No, o sea, tiene que ser algo pues orgánico, ¿no? En donde vayan reconociendo el valor de las mujeres y en muchas áreas, ¿no? Porque siempre como que está muy estigmatizado el que las mujeres que en RH, ¿no? O sea, yo te podría decir que ahí en la empresa el equipo de RH es hombres y mujeres. O sea, no está muy marcado y creo que así debería de ser, ¿no? Que siempre deberíamos de tener esa oportunidad. Candy, por ejemplo, cuando estábamos en CEDEMA, que llevábamos el programa de autorregulación de vehículos, dice, convocábamos a reuniones con los líderes de las empresas privadas y pues todos eran hombres, creo que nada más había una mujer, ¿no? Me acuerdo mucho Rocío, o sea, es la que se me viene a la mente de los que estaban ahí y nosotras, ¿no? Pero sí es algo que está muy marcado en algunos sectores. Y por ejemplo, yo cuando llego allá, que empiezo a ir a reuniones con el sector automotriz y temas de electromovilidad, me acuerdo mucho de la primera reunión en la que fui, que yo le platicaba a una de mis compañeras, oye, pues qué triste, porque yo en esa reunión fui la única mujer, y aparte había como muchos extranjeros. Yo decía, oye, sí está muy padre porque nos tocó también aprender de otros países, ¿no? Sobre lo que ya todas las enseñanzas, ¿no? Que han tenido sobre el tema, pero también se vale que los mexicanos también, o sea, y aquí también mis compañeros hombres, ¿no? O sea, que mexicanos en general seamos los que estemos al frente de la mesa. Pero fíjate que en 2 años yo sí he visto un cambio y he visto una evolución de los que estamos o las que estamos en la mesa. Yo ya empiezo a ver una mesa más diversa, sí. Totalmente, y me voy a enfocar en el tema de electromovilidad, ¿ok? Porque es en donde a mí me toca participar.
yo ya empiezo a ver más mujeres. Voy a reuniones que nos ha tocado estar incluso con entidades gubernamentales, y ya de este lado de la industria privada ya somos más mujeres participando, y eso está muy, muy padre. Tengo varias colegas que incluso hace como, pues ahora en marzo grabamos un video justo como pues diciendo, oye, sí habemos mujeres, y sí es cierto, no está fácil, algunas veces toca hacer un poquito más, pero ya estamos ahí. Sí, y ya toca a ustedes también empezar a empujar a las generaciones que vienen a que se empoderen, a que se la crean, a que digan, yo puedo ser también ella, yo puedo llegar a ese puesto, y empezar a romper, pues, a reducir la brecha para las generaciones que le siguen, ¿no? Y creo que sumando a tu comentario, Adriana, es muy importante que tal vez ese cambio se debe a que más mujeres están haciendo ese esfuerzo, porque habemos muchas mujeres que estamos trayendo más mujeres o que estamos abriendo ese camino para que nos integren más, ¿no? En las mesas, y creo que hay que seguir esta lucha. No ha sido sencillo, no todos los sectores lo tienen. Qué bueno que tenemos ese privilegio y que lo aprovechemos, ¿no? Justo para atraer más talento. Sí, y es muy valioso eso que nos comentan, porque justo es parte de la esencia del proyecto de Factor Experta, el empezar a permear en las generaciones que vienen, tanto el conocimiento como compartir todas las vivencias que al final pues a ustedes les tocaron años en donde todavía no se veía tanto este apoyo, ¿no? Incluso entre nosotras como mujeres, y creo que es lo bonito del proyecto. Es por lo que disfruté mucho toda la charla el día de hoy aquí contigo, y solamente me gustaría saber quién te inspira. ¿Quién es esa persona que está detrás de toda la mujer que eres hoy en día? Yo sé quién. Y se llama Domi. Sí, yo creo que mi abuela es una inspiración para toda mi familia. No solo para mí, para mi mamá, para mi hermana. Tuvimos un excelente ejemplo. Ella sí era una mujer empoderada, ¿eh? Sí. Ella era una mujer empoderada. Yo tuve la fortuna de conocerla. Sí, súper trabajadora, siempre como que luchando porque su familia estuviera bien, por darnos lo mejor, por darnos todas las oportunidades que a lo mejor ella no tuvo. Y justo en este episodio me gustaría que reconocerla, porque ella muchas veces platicaba que pues obviamente le tocó vivir otra época, y su mente no estaba para esa época, su mente estaba para esta época. Ella siempre decía que pidió estudiar, y pues le dijeron, no, tú no estudies. Aprendió lo poco que pudo aprender. Su maestra Natalia, y de hecho mi hermana se llama Natalia, también en honor a la señora que le enseñó a escribir, y que gracias a eso, pues la verdad que sacó a su familia muy bien, y siempre se lo vamos a reconocer, y siempre pues pensamos en ella, ¿no? Siempre, todos los días. Es algo increíble, porque, por ejemplo, yo siempre pienso qué pensaría o qué me diría mi abuelita, ¿no? Ahorita, ¿no? Te diría que está muy orgullosa. Sí, yo espero que sí. Sí, espero que sí. Siempre es importante, o bueno, algo que también mi abuela tenía mucho y hacía muy bien, es que siempre me presumía. Siempre hablaba bien de mí, y eso ayuda, oye, te levanta el ego, ¿no? Y sí, es algo que me hace falta hoy en día, escucharla, pero pues tengo a mi mamá, y pues sí, mi mamá y mi hermana y yo tuvimos pues la fortuna de tener el mejor ejemplo de tener esa inspiración, ¿sabes? De esa mujer tan buena, ¿no? Y que tanto nos dio, y que agradecemos. Muchas gracias por compartirnos. Yo estoy segura que de aquí en México y en toda la cultura de Latinoamérica siempre pasa eso con los matriarcados, de que hay mujeres muy, muy buenas en la cabeza, mujeres que, como mencionas, también yo considero que no están para la época en la que les tocó crecer, pero pues es parte de toda la historia que nos toca a nosotras seguir como empujando,
y seguir luchando por ellas, porque ellas iniciaron esta lucha y también es por lo que empieza a surgir este proyecto. Muchas gracias por compartirnoslo, Vania. Yo estoy segura que a más de una también le llegó como la fuente de inspiración desde el matriarcado y por las abuelas. Y si estuviera viva, seguro le invitan, ¿eh? Claro, por Sí. supuesto que sí. Y pues no me queda más que agradecerte por haber venido, agradecerte por todo lo que nos enseñaste, y pues estaremos ya esperando con gusto ver qué módulo nos vas a dedicar ahí en el diplomado. Pues muchas gracias por estar aquí. Esto fue Factor Experta, elevando el estándar del poder femenino.